Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Lázaro, llama a misa con repiques. Amigas y amigos, como lo prometido es deuda, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. Tenemos el día de hoy al maestro Elpidio Tovar para hablar sobre este tema del día de hoy de la independencia. Elpidio, bienvenido a este programa y yo te quisiera preguntar, ¿qué factores desencadenaron la independencia en México? ¿Qué factores sociales? Gracias, antes que nada, Claudia, por invitarme a este programa tan importante. Yo te diría que hubo factores de carácter interno y carácter externo. Los internos eran la enorme desigualdad social, digamos, que existía en el país, muy grave, y que afectaba a todos los sectores de la estructura social, fundamentalmente en los mismos españoles estaban los peninsulares y los criollos, y los peninsulares, que era una élite muy reducida, acaparaban todos los puestos de importancia y los factores de la producción. Los criollos estaban un tanto desplazados de esto, y había una rivalidad muy fuerte. Además de la enorme cantidad de indígenas y de mestizos que estaban en la extrema pobreza. Hay también una causa interna, que es la crisis. Había crisis de agricultura muy fuertes, había habido una en el 785, 786, que provocó 300,000 muertes de hambruna, es decir, una situación muy, muy complicada, que había arrojado a la inconformidad a sectores muy amplios de la población. Y estaban los factores externos, digamos, las ideas de la ilustración estaban invadiendo el mundo, Europa, se habían trasladado a América, la revolución industrial estaba también modificando toda la estructura económica del mundo, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, en fin, había ideas que cruzaban, digamos, por todos lados y que estaban planteando cambios y transformaciones de fondo. Cuando hablamos de este tema de la independencia, 1810 es la fecha formal, sin embargo, pasan muchos años para que haya una transición, para que se sumen incluso otros factores adicionales. ¿Qué temas son importantes que se cambió entre antes de que fuera México una nación y cuando inicia a ser México una nación? Bueno, el inicio de la independencia se da como respuesta a la cerrazón que hubo, digamos, de los gobiernos virreinales. Los criollos y los peninsulares estaban planteando un cambio, impactados por la invasión de Francia a España y la abdicación del rey Fernando VII. Y entonces no había, digamos, un rey español que gobernara las colonias y la propia España, ¿no? Entonces había esa decisión de hacer algunos cambios, se cerraron los peninsulares, que eran miembros de la Real Audiencia, que se enfrentaron ante el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y entonces no quedó más que la lucha, digamos, armada. Se sucedieron las conspiraciones, una de ellas fue la de Querétaro, que fue al descubrirse, pues obligó a Hidalgo y a sus colaboradores a desarrollar o a iniciar la guerra de independencia. ¿Cuáles fueron, digamos, por decirte, algunas de las cuestiones de fondo que se plantearon? Yo quisiera señalar, Hidalgo quizá fue el más radical que planteó los cambios en sus documentos. En el decreto, por ejemplo, de Guadalajara, en diciembre, varios decretos que emitió ahí. Uno es, restaura la propiedad indígena a los indígenas despojados. Decreta la abolición de la esclavitud y abroga los impuestos. Es decir, fue a fondo en esto. Después ya no volvieron a aparecer en los documentos estas cosas, ¿no? Se fueron más que todo por la idea de la independencia, de crear una nación independiente, etcétera, etcétera. Cuando se consuma esta en el 821, en el pacto de Córdoba, en el acuerdo, los tratados de Córdoba con el virrey O'Donoghue que acaba de llegar, pues se inicia prácticamente, digamos, lo que sería el inicio del México independiente, la construcción de una nación, de un Estado-nación distinto. ¿Qué es lo que yo creo que faltó ahí? Haber profundizado más en los acuerdos y en los pactos para desarrollar un país que pudiera no solamente resolver el problema de la igualdad o de la independencia,
sino también empujar el desarrollo político y democrático de este. De alguna manera hemos visto que los indígenas siguen siendo, bueno, ha ido esto evolucionando, pero siguen siendo un sector de la población en México rezagado. ¿Cuáles otros rezagos seguimos hoy en día cargando desde la época de la independencia? Bueno, el problema de la igualdad es básico. Todavía incluso hay algunas manifestaciones de racismo en la sociedad mexicana con respecto de los indígenas y de las etnias que todavía tienen una presencia importante en el país. Hay que recordar que cerca del 10% de la población son etnias, ¿no?, en el país. Entonces el problema de la igualdad es verdaderamente importante. Hay un rezago, digamos, una asignatura pendiente para la sociedad mexicana para combatir la desigualdad que existe. El problema, y todo lo que acarrea, el problema de la pobreza, digamos, que se exacerba más en los sectores de estos marginados indígenas, que tenemos que combatir. El problema de la propia democracia, es decir, los asuntos de la democracia no se expresan con el igual despliegue en los sectores indígenas. Recordemos cómo se manejan, por ejemplo, los usos y costumbres y cosas de este tipo, donde todavía hay sectores verdaderamente vulnerables por este tipo de prácticas. 203 años son mucho o poco para una independencia de un país, para un país propio, independiente. Pues yo digamos que es un tiempo razonable, que depende mucho de la circunstancia, no solamente interna, sino también exterior. México vivió una etapa muy difícil después de la independencia, digamos, fue parte de la construcción de un país soberano, la parte de la reforma, por ejemplo, para ir liquidando situaciones que no pudo liquidar la propia independencia, como eran los fueros eclesiásticos, los fueros militares, la distribución concentrada de la tierra, el despojo a los indígenas, en fin, una serie de cosas que se llevaron pues decenas de años, y la circunstancia internacional también operó. Pero pues creo que en esta etapa, sobre todo en esta última etapa después de la revolución, que podríamos llamar un segundo intento de independencia, sobre todo para construir un país que se despojara de los viejos atavismos. Estamos en condiciones, si la sociedad y los sectores mayoritarios de la población empujan a construir una patria verdaderamente soberana e independiente, que recoja y que resuelva los problemas de fondo del país. Este tema que hablas de la soberanía me parece muy importante. Yo te quisiera preguntar de manera muy breve, ¿es un país verdaderamente soberano? ¿Qué retos se enfrenta en México esta soberanía hoy? Bueno, tenemos problemas graves de soberanía, sobre todo en la nueva situación, la correlación de fuerzas en el mundo, ¿verdad? Hay poderes exteriores muy fuertes que atentan contra la soberanía de los países débiles o de los países en pleno desarrollo como el nuestro, y nosotros tenemos que estar atentos a resolver esto. Por ejemplo, te preguntaría por último, Elpidio, ¿la reforma energética es un riesgo para la soberanía de México? Sí, si se hace en los términos en que está planteada por el gobierno, es decir, la entrega prácticamente a los capitales extranjeros de nuestra industria y de nuestra producción energética, no solamente el petróleo, sino la propia electricidad. Un tema muy importante, y además justamente hablando de soberanía, en esta visión y por supuesto en estas dos visiones que hay y que han costado muchos años, ¿algo más que nos quisieras agregar que tuviera que ver con este día que estamos festejando, justamente el día de hoy, este 15 de septiembre? Bueno, pues yo creo que junto con la soberanía está pues la participación decidida de la población en la construcción de un país libre, de un país democrático, de un país en el que todos tengan posibilidades y igualdad de oportunidades para poder vencer los obstáculos que tenemos enfrente. Muchísimas gracias, el maestro Elpidio Tovar. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, sobre todo en el término no solo de la historia, sino de lo que hoy significa la independencia para nuestro país. Muchísimas gracias. Este es tu programa, Elpidio. Al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Sí. Amigas y amigos, no le cambien. Esto es Pulso Fórmula. Continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.